Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país donde nos vean. Aquí estamos en los 3 puntos del día. Nosotros en México, por ejemplo, pues estamos en la tarde, la hermana Pilar en la noche, nuestro expositor Wilson está muy de mañana en Japón. Entonces, les damos la cordial bienvenida. Somos el apostolado con María y José tras las huellas de Jesús y estamos muy contentos de iniciar nuestras transmisiones de este año 2023. Iniciaremos hoy con un coloquio maravilloso que va a tratar acerca de María en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de tal suerte que tendremos media hora para tratar el tema de María en el Antiguo Testamento, media hora para tratarlo en el Nuevo Testamento y media hora para sus preguntas, por lo que les vamos a agradecer muchísimo que en los comentarios, en cuanto tengan alguna pregunta, por favor, nos la hagan llegar a través de los comentarios. Muy bien. Entonces, en esta primera media hora, el tema que vamos a tratar va a ser la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Se tratará sobre cómo la Sagrada Escritura hace referencia a la Santísima Virgen María en los libros del Génesis, de Isaías, Miqueas, Ezequiel, Esther, Judith, Eclesiástico, el Cantar de los Cantares y en los Salmos, estructurándose estas referencias principalmente en el mensaje mesiánico y en profecías sobre la Virgen, así como en figuraciones de sus virtudes y su actuar. Para desarrollar este tema, tenemos el agrado de darle la bienvenida desde Japón a nuestro expositor, Wilson Ramírez. Wilson, Buenos bienvenido, días. te dejamos con tu público. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Bueno, antes de comenzar la disertación, nos queremos encomendar a la llena de gracia, al ser vivo sumamente puro y sin mancha que está rebosante de inexpresable santidad, pureza y delicadeza, al ser que pertenece enteramente a Dios y que por ello tiene un grado infinitamente superior a todo lo que hay en nuestro alrededor, a la Santísima Virgen María, Jaire Quejaritomene. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu verbo tomase nuestra carne en las entrañas de la Santísima Virgen al anunciarle el ángel el misterio, concede a tus siervos, que la creemos verdadera Madre de Dios, seamos ayudados por ti, por su intersección. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gracias, hermanos. Comenzamos entonces la presentación con la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Esta disertación la vamos a llevar en 4 partes. Vamos a hablar sobre María en el mensaje mesiánico, que es la parte más importante y más visible a todos en el Antiguo Testamento. Las profecías que se habla sobre la Virgen María, básicamente en los Salmos. Y también lo que los padres de la Iglesia, los padres antiguos, siempre nos enseñaron sobre las indicaciones de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, que están, digamos, registradas en el Antiguo Testamento. Y después las tantas figuraciones de la Santísima Virgen María que se da también en el Antiguo Testamento. Aquí hay muchas cosas que hablar, pero por el tiempo y para resumir, estamos presentando solamente un pequeño ejemplo de lo que existe en el Antiguo Testamento con respecto a la Santísima Virgen María. En el Antiguo Testamento, lo primero, en el Génesis, se habla del mensaje mesiánico, básicamente en el Génesis 3.15, el protoevangelio, ¿no? Es la primera buena nueva que nos muestra la Biblia. Aquí, Dios sentencia a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañán. Aquí básicamente esto ya se cumplió debido a que el
el Hijo de María, nuestro Señor Jesucristo, pues con su pasión, muerte aplastó la cabeza de la serpiente. Pero también aquí está la profecía que el linaje de la Santísima Virgen aplastarán la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es el linaje de la Santísima Virgen María? Pues es la Iglesia, la Santa Iglesia de Dios. Y esto se corrobora con lo que dice Pablo en Romanos 16:20, nos dice: y Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, bajo los pies de los descendientes de María. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, se habla también del mensaje mesiánico, el anuncio de la venida del Mesías. En Miqueas, en el capítulo 5, versículos 2 al 3, nos habla sobre la venida del Mesías. Y aquí también se habla de la Santísima Virgen. La primera parte dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador de Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí es una clara alusión al Mesías. Como un paréntesis, quiero decirles que estos versículos de la Biblia son tomados de la Sagrada Biblia de Monseñor Juan Strandberg. Y bueno, tal vez habrá algunas diferencias, digamos, en referencia con otras Biblias, pero esto he tomado por si acaso, para que ustedes tomen nota, he tomado de la Biblia del doctor Juan Strandberg. Y después dice, en el siguiente versículo dice: por eso los entregará. O sea, estarán todavía digamos, bajo el Antiguo Testamento, hasta el tiempo en que dará a luz la que ha de dar a luz. ¿Y quién es la que ha de dar a luz? ¿Quién es la que vendrá a dar a luz, la que dará a luz? Es pues la Santísima Virgen, ¿no? También en el mensaje mesiánico que se muestra en Isaías 7:14, en el anuncio de la encarnación, aquí es más claro, aquí es un mensaje bastante claro, en donde hace una referencia, digamos, bastante explícita de la Santísima Virgen. Dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí es muy claro, ¿no? Y también habla de la Virgen que concebirá. Bueno, con esto básicamente en el mensaje mesiánico es básicamente lo que se habla de la Santísima Virgen, pero hay más que lamentablemente no podemos presentarlos por ahora. Y también Isaías, y aquí básicamente hay otra cosa que es muy importante. En el mismo Isaías 9:2 habla de: el pueblo que andaba en tinieblas vio una luz, sobre los habitantes de la tierra de sombras de muerte resplandecieron una luz. Esto es básicamente la presencia del Mesías, y aquí se refiere básicamente a los pueblos que rodeaban a Israel, ¿no? O sea, entonces se habla de los paganos, ¿no? Y también, por supuesto, la Virgen concebirá y dará luz al Hijo que será el Mesías, pues es la que colabora justamente con la iluminación de esta gran luz en estas tinieblas. Bueno, ahora quería hablar sobre básicamente qué es lo que se profetiza de la Santísima Virgen en el Antiguo Testamento. Aquí básicamente el Salmo 44, que también se utiliza en la liturgia de las misas para relativas a la Santísima Virgen María, básicamente en el misal antiguo, encontramos bastantes referencias con respecto a la Santísima Virgen. Aquí dice, por ejemplo: el rey se prendará de tu hermosura. Básicamente, ¿cuál es la hermosura de la Santísima Virgen? Su humildad, ¿no? Las gracias que ella tiene. Cuando habla de rey se refiere a Dios. En el versículo 14 dice: toda hermosa entra la hija del rey, la hija de Dios, la Santísima Virgen, vestida de tela de oro. La tela de oro son todas las gracias que visten pues a la Santísima Virgen María.
Y también aquí se refiere un versículo a Jesús donde él dice, hija de reyes, vienen a tu encuentro. A tu diestra está de pie la reina vestida de oro de Ofir, también refiriéndose a la Santísima Virgen llena de gracia y llena de virtudes. Y aquí es más claro, dice, ante ti se inclinará la hija de Tiro, con dádivas, y los más ricos de la tierra solicitarán tu favor, en clara referencia a todos los paganos, a nosotros, a la iglesia. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres, los establecerás príncipes sobre toda la tierra. Aquí hay una cosa muy importante que se refiere básicamente a tus hijos ocuparán el lugar de tus padres. ¿Quiénes son los padres o los antepasados de la Santísima Virgen? Básicamente el pueblo judío, los hebreos. Y dice, tus hijos ocuparán el lugar de tus padres. Tus hijos es la iglesia, los que ahora ocupan básicamente. Nosotros ocupamos, hemos reemplazado a los judíos. Y dice, los establecerás príncipes de toda la tierra, lo que se ha cumplido, ¿no? Y también dice, haré tu nombre memorable de edad en edad, y los pueblos te ensalzarán por siglos de los siglos. Bueno, la Santísima Virgen, pues, es nuestra Santa Madre y nosotros, pues, la veneramos. Y todos los pueblos, básicamente, la cristiandad la venera. Estas son básicamente las profecías bien claras sobre la Santísima Virgen que se habla en los Salmos. Y aquí hay un punto muy importante que los padres de la Iglesia antiguos básicamente referían a la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. Y lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44. También estos textos se aplican en la Sagrada Liturgia. En el versículo 2 del capítulo 44 nos dice, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y no entrará nadie por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por ella, por eso quedará cerrada. Y dice, en el versículo 3 dice, solamente el príncipe, por ser el príncipe, se sentará allí para comer en la presencia de Yahvé. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Es una clara alocución del alumbramiento virginal que hace la Santísima Virgen María de nuestro Redentor Jesucristo. Estos versículos pues siempre fueron referenciados para referirse a esto, a este dogma, la perfecta virginidad de la Santísima Virgen María. Bueno, y para terminar ya la parte, digamos, vamos a hablar sobre las figuras de la Santísima Virgen que se presentan en el Antiguo Testamento. Bueno, tenemos el libro de Esther. La reina Esther es una prefigura de la Santísima Virgen María. Y bueno, aquí en el verso, digamos, 17 del capítulo 2 dice, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia favor ante él más que todas las jóvenes. Puso la diadema real sobre su cabeza y la hizo reina. Bueno, si nosotros recitamos el Ave María, dice, bendita eres entre todas las mujeres. Justamente hay una correlación con este verso. Y aquí dice otra cosa muy importante. En Esther 15:13 dice, no morirás, porque la ley fue puesta para todos los demás, pero no para ti. En clara referencia a la asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen María al cielo. Bueno, la reina Esther, pues, fue la que salvó a su pueblo de la muerte, del exterminio. Y por lo tanto, la reina Esther es una prefiguración de la Santísima Virgen, porque la Santísima Virgen también, con su fiat, ella pues nos salvó al aceptar la venida del Mesías. En el libro de Judith tenemos una cosa más clara. Judith pues corta la cabeza de Holofernes. Y aquí hay muchos textos referidos a la Santísima Virgen que son aplicados a la liturgia. Tenemos, por ejemplo, en Judith 13:22 dice, el Señor te ha bendecido dándote su poder, pues por medio de ti ha aniquilado a nuestros enemigos.
bendita eres del Señor, Dios Altísimo, oh hija, sobre todas las mujeres de la tierra. Igual que en el Ave María, ¿verdad? Bendita entre todas las mujeres. Y el versículo 24 dice, bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que ha dirigido tu mano para cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos. En clara referencia, pues, a aplastar la cabeza del demonio, ¿no? Y el versículo 25 dice, hoy ha hecho él tan célebre tu nombre, que no cesarán de pregonar tus alabanzas los hombres, que conservarán para siempre la memoria del poder del Señor. Nos ha salvado de la ruina, acudiendo a nuestro Dios. Y al final dice, el versículo que se canta muchas veces, dice, tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo, que se utiliza justamente para referir a la Santísima Virgen María. También tenemos en las letanías, se habla Arca de la Alianza, ¿verdad? Una referencia. Esto también es una referencia muy antigua, que los padres de la iglesia siempre lo tomaron como el Arca de la Alianza, como una prefigura de la Santísima Virgen María. El Arca de la Alianza, ustedes saben, contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos, ¿no? Eso se explica en Deuteronomio 10:5. Y también contenía la vara de Aarón, ¿no? Esto, cuando Moisés pone a todas las tribus y selecciona en cuál de las tribus caerá el sacerdocio, y cayó justamente en la vara de Aarón, porque fue la única vara que floreció. Y la vara de Aarón estaba también en el arca de la alianza. Y también Moisés ordenó guardar una muestra del maná, y también se puso en el arca de la alianza. Aquí encontramos la figuración de Cristo, ¿no? Porque Cristo como Dios, pues, es el que, digamos, el dueño de los 10 mandamientos, y también representa al sacerdocio perpetuo, digamos, la representación de la vara de Aarón como el sacerdocio, y el maná. El maná es una clara representación de la sagrada hostia consagrada. Y también hay otro en donde se habla la torre de David, ¿no? También en las letanías, torre de David. Aquí se honra la imagen de la Santísima Virgen como defensora de los fieles. Y encontramos en el Salmo 60, versículo 4, dice, porque eres mi refugio, la fuerte torre contra el enemigo. Bueno, con esto, digamos, encontramos también en el eclesiástico, en Ben Sirá, aquí los textos que también son aplicados a la liturgia. Aquí los padres antiguos dicen siempre de que la Virgen es quien aprovechó más plenamente las enseñanzas de la sabiduría divina que se expresa en eclesiásticos, ¿no? Y los textos que se aplican básicamente dice, yo soy la madre del bello amor, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza, en clara alusión a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús. Y dice en el versículo 25 del capítulo 24, dice, en mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda la esperanza de vida y virtud, en clara alusión, digamos, que los hijos de María, pues, están en el camino, ¿verdad? La iglesia. En el Cantar de los Cantares también hay textos que se aplican a la Santísima Virgen. Aquí se representa a la Virgen llena de virtudes y exenta de pecado. Que hay un versículo que se utiliza mucho que dice, ¿qué cosa es esta que sube del desierto como columna de humo perfumada de mirra e incienso con todos los aromas de mercader? Perfumada de mirra e incienso con todos los aromas del mercader, o sea, la llena de gracia, llena de virtudes, la santa. Y también en el capítulo 4, versículo 7 dice, eres toda hermosa y no hay en ti defecto alguno, en referencia a la Santísima Virgen. Y con esto, pues,
termino mi disertación para decirles que de María nunca satisfecho. O sea, de María realmente no se puede terminar de hablar. Hay muchas cosas que decir. Nunca puede ser satisfecho lo que digamos de María, porque hay muchas cosas. Ella es la llena de gracia, la llena de santidad. Muchísimas gracias. Entonces, gracias por todo y pasamos pues a la segunda disertación. Don Juan Carlos. Bueno, agradecemos muchísimo a Wilson su participación y ahora, como él mismo ya lo dijo, vamos a escuchar a Juan Carlos Molina que nos va a hablar del Nuevo Testamento. Hay la Virgen María en el Nuevo Testamento. Después de esta media hora que va a tener oportunidad nuestro compañero Juan Carlos Moreno, entonces desde Colombia, deben de recordarle ustedes que él está desde allá, entonces podemos dar pie a las preguntas que van a hacer, pero por favor vayan haciéndolas ya, ¿verdad? Para que podamos tener oportunidad de irlas organizando y después se las decimos a Juan Carlos y a Wilson y ellos podrán responder todas esas preguntas. Se los agradecemos muchísimo. Damos la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos, te damos la bienvenida para que sigas con la exposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Wilson. Gracias, Virginia. Gracias, Wilson, por esa exposición tan especial del Antiguo Testamento de nuestra Señora. Y gracias a todo el equipo de Fátima. Bienvenidos todos a dar un recorrido muy especial aquí por esta experiencia de Nuestra Señora en el Nuevo Testamento que es caminar con nosotros. Ya podemos iniciar mirando una de las imágenes más importantes en la historia de Nuestra Señora. Yo no sé si está predicando ahí, Virginia, estamos haciendo proyecto. ¿Virginia me oye? Sí te escuchamos, aunque un poquito quedito, no sé. Pero se está proyectando, ¿están viendo la proyección? No se está viendo. Hay que compartir la cámara. Ahora sí, Juan Carlos. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, en esta estamos viendo la proyección de la imagen de Nuestra Señora, que es una imagen pintada por San Lucas. San Lucas es un apóstol muy importante en esta experiencia de conocimiento de Nuestra Señora porque San Lucas como San Pablo no conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Es una curiosidad que algunos no sabíamos, otros de pronto sí, pero San Lucas es un evangelista que conoce a nuestro Señor y arma su evangelio a partir de las entrevistas y digamos que unas investigaciones periodísticas en donde logra armar cronológicamente cada uno de estos episodios de Nuestra Señora. Así que aquí vamos a ver pues varias, digamos, apariciones o experiencias que tenemos de Nuestra Señora, en donde aquí estamos viendo imágenes, las más antiguas que se conocen de Nuestra Señora. Ahí vamos a poder ver cada una, la Virgen del Niño de las Catacumbas en el siglo II, la Virgen como con el Niño de los Magos en el siglo III, obviamente la de San Lucas, que fue descubierta en el siglo V, y en fin, aquí tenemos una serie de historia, digamos que pictográfica, digamos imágenes que nos quedan como una evidencia de que no pudo haber sido ningún supuesto, sino que evidentemente era tal la recordación que tenía, ¿no? La tradición oral que se tenía de este acontecimiento de la Madre de Jesús, que aquí estamos viendo algunas de las más importantes imágenes. Bien. Ya lo había hablado nuestro querido hermano Wilson desde Japón, en donde estábamos encontrando que la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente tiene una secuencia que viene desde, por supuesto, desde el rey David, tanto por el lado de José como por el lado de María, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo cuando se encuentran María y José, y María es tomada por el Espíritu Santo, y ahí es fecundado en su santo vientre nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, José padre putativo, porque José sabemos que la pureza inmaculada de Nuestra Señora no fue tocada y fue virgen antes, como el dogma nos enseña, antes
de su embarazo, en su embarazo y posteriormente a su embarazo. Algunas personas nos preguntan que cómo es esto posible, pues porque Dios todo perfectamente hace posible lo que Él desee y esto es un milagro que Él lo hizo posible. Hemos visto muchos milagros en la historia, no sería este un milagro menor, sino el más importante para traer a su Hijo aquí al mundo. Entonces, en esta secuencia aquí vemos a San Mateo en 1:23 que nos habla del linaje de nuestro Señor Jesucristo y ahí se encuentra obviamente la genealogía. Empezamos con la anunciación. Vamos a ver la anunciación que es, digamos, de las primeras, de las más importantes experiencias que tiene Nuestra Señora. Y ahí tenemos la historia de cómo el arcángel San Gabriel anuncia a María que está en esa pequeña población de Nazaret, al norte de Israel, de la Galilea, y ahí le anuncia que va a ser evidentemente la madre de Jesús y que le va a tener que poner el niño, evidentemente Jesús, o Yeshua, como le dicen en arameo. En ese momento, Nuestra Señora visita a su prima Santa Isabel, como lo narra Lucas 1, 34, 39, 45, y ahí es el encuentro de ellas dos y una manifestación que tiene el bebé de Isabel maravillosa es que el bebé brinca, es un bebé que ya tiene 6 meses de gestación y brinca en su pancita al saber que María, que la está visitando, evidentemente como vemos en esta imagen tan bella, ellos dos se reconocen y Juan el Bautista reconoce al que será su maestro en vida, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, Nuestra Señora nos regala una oración maravillosa que hemos aprendido durante los años. Es una composición que ella le hace a Dios Padre, que se llama el Magnificat, y es una oración que de por sí es muy exorcista, maravillosa, y es proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bueno, el tiempo no nos da para hacerla completa, pero es una oración que ellas dicen, la tradición oral dice que ellas oraban esa composición, esa oración, la oraban permanentemente ellas dos durante esos meses que María, Nuestra Señora, estuvo visitando a su prima allá en Israel. Es muy cerca, es una población muy cerca de Jerusalén, a unos 10 kilómetros más o menos. Entonces ahí estuvo Nuestra Señora con ella visitándola y ahí nace después, en el momento del parto, ya se va Nuestra Señora y ahí nace Juan el Bautista. En el censo tenemos que durante el gobierno del emperador Octavio Augusto realiza censos y uno de esos censos le correspondió a Nuestra Señora con José ya en estado de embarazo, que es un estado maravilloso de nuestra mamá, estar con San José y como el que censaban por supuesto era el hombre porque era una sociedad muy patriarcal, una sociedad muy machista, pues evidentemente el que contaba era el hombre y su familia. Entonces, de donde fuese el hombre tenía que ir el censo. Entonces ellos bajan desde Nazaret, donde vivía ella en estado de embarazo, con José, que ya era el carpintero, en Nazaret, iba hasta Belén en su burrito, y ahí, esos son más o menos, tiene que recorrer unos 120, 130 kilómetros, bajan caminando para este censo que tenía que hacerse por medio de un edicto que emitió el emperador y era obligatorio. Entonces, ahí es donde se presenta la situación de que están buscando donde ahí justamente va a dar a luz Nuestra Señora, no hay dónde, entran en esa pesebrera y pues evidentemente era pesebrera con animales porque evidentemente era una temporada de mucho frío, de invierno en Israel y hace frío, entonces los animalitos ayudaban a calentar. Santa María, que estaba encinta, dio a luz a Jesús en Belén y evidentemente esto lo narran varios de los evangelistas, en donde dice obviamente el anuncio que hacen unos pastores que estaban durmiendo durmiendo allá en el campo de los pastores, a unos metros, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos reciben el anuncio de esta luz, de esta estrella, se van a darle la bienvenida al niño, sabiendo que es obviamente el Hijo de Dios, que es el Cristo, el que estaban esperando, ¿no? El que estaban anunciando. Bueno, aquí tenemos otra manifestación de la Virgen, siempre la Virgen en la Biblia. Estamos hablando de la Virgen en el Nuevo Testamento. Aquí vemos la presentación del niño en el Templo de Jerusalén
Y aquí estamos viendo cuando Nuestra Señora, según Lucas 2, del 22 al 38, ya llega con el niño. Ellos tenían que tener una cuarentena, las mujeres tenían que tener una cuarentena los 40 días, como lo dice su nombre, y después de 40 días podían ir a presentar al niño al templo, ese templo famoso que todos conocemos, que sería destruido después, de acuerdo como lo anunció nuestro Señor en el año 70. Entonces, ella va con el niño a presentarlo, y esa era una ley, obviamente, mosaica, que era una costumbre presentarlo y ofrecer eh, dos tórtolas a Dios en sacrificio por el niño, más este que es un niño maravilloso, y obviamente ahí es donde se presenta esta experiencia en donde el niño es una bendición, donde es reconocido, donde lo alaban y dicen, bueno, hoy ya se ha cumplido la profecía, puedo morir en paz. Jesús con los doctores, según Lucas 2:42. Ya estamos hablando de un niño obviamente grande. Entonces arranca obviamente en una de eh, estas transiciones que hacían de ciudad a ciudad con familias, salían todas las familias juntas en los camellos, con las carpas, con las tiendas que hacían en el desierto. Entonces Nuestra Señora y San José se confiaron de que el niño estaba evidentemente con un familiar de ellos, porque la familia de ellos era numerosa, entonces, o con algún primo, y el niño no aparece al tercer día, se ponen a buscarlo y llegan, se regresan después de recorrer toda la caravana, esas caravanas que había por el desierto, buscándolo en todos lados, no estaba, se devolvieron al templo y lo encuentran pues evidentemente Jerusalén es una ciudad muy diferente a la que conocemos hoy. Y ahí está nuestro Señor, y narra nuevamente, habla de María, Nuestra Señora, y de San José, que le dice obviamente la Virgen, nuevamente la mencionan aquí en la Biblia, el apóstol Lucas la menciona y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo hemos estado angustiados y te estábamos buscando. Ahí él responde, ¿acaso ustedes no saben que tengo que ocuparme de los temas de mi padre? Y era muy sabio, por eso estos doctores de la ley que estaban allá eran escuchando al niño asombrados de cómo él recitaba los salmos, cómo narraba la Torá, porque la Torá es la Biblia judía original. Entonces él cómo explicaba y comentaba la Biblia con una sabiduría impresionante, y ellos estaban asombrados de la sabiduría del conocimiento que tenía en la Torá este hermoso niño que ya mostraba desde esa época quién iba a ser cuando fuese ya adulto. Las bodas de Caná, otra mención de Nuestra Señora en el Nuevo Testamento, en Juan 2, del 1 al 2, dice, antes de comenzar su vida pública, Jesús y la Virgen María, nuevamente Nuestra Señora, fueron a Cana invitados a unas bodas, comenzaba a escasear el vino, y ya conocemos pues obviamente qué pasa en esta situación. Esas bodas, para que ustedes sepan, las bodas judías siempre han sido tradicionales por ser unas bodas de muchos días. Nosotros aquí en Latinoamérica y en América en general hacemos unas bodas un poco más ligeras, de unas horas, una tarde, un día completo, pero una boda en Israel, más en esa época, podía durar 7 días. Entonces, ¿qué pasa? Que eran bodas donde había mucha gente, tenía que haber buen vino, buena comida, porque era una celebración, un acontecimiento muy importante para la vida de un judío, y evidentemente nuestro Señor, seguramente sus apóstoles, fueron invitados a esta experiencia. Entonces, estando en este matrimonio, también es una forma de nuestro Señor de validar el sacramento matrimonial, de decir lo importante que era, porque en ese momento Nuestra Señora, está con ellos, con los apóstoles, y con nuestro Señor y con todos los invitados en esta celebración, y de pronto se acaba el vino. Entonces ya sabemos que cuando se acaba el vino, ya nuestro Señor, pues obviamente está en sus asuntos, con sus familiares, y en esta experiencia tan bonita del matrimonio, de la fiesta, y le dicen a Nuestra Señora que se acabó el vino, y ella, preocupada pues por los invitados que no tienen vino, ella sabe ya los dones, seguramente ella ya lo sabía, los dones que tiene nuestro Señor, y le dice, mira que se les acabó el vino, y él le dice, ¿qué tengo que ver yo, mujer, con esto? Todavía no es mi hora, refiriéndose al día de su muerte, en donde entregaría su sangre como vino, y su carne como la Eucaristía que conocemos hoy. Pero evidentemente él entiende que su mamá le está pidiendo una intercesión. Ahí vemos también a María intercesora.
ante nuestro Señor Jesucristo, quien es el que al final puede llegar directamente al Padre. Como le dice, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces ella hace esa misión de intercesión, es nombrada nuevamente aquí en las bodas de Caná como una pieza fundamental, y en donde el vino, yo no me imagino la maravilla de vino que Dios habrá regalado, porque pide que traigan unas tinajas que tienen más o menos unos 100 litros, para que se hagan una idea. Cada tinaja de estas la traen los empleados llenas de agua, y nuestro Señor las bendice y las convierte en un vino, y tanto así que el administrador dice que es este vino que al final siempre sacan el peor vino, pero acá es el mejor vino, y claro, es porque lo había regalado nuestro Señor Jesucristo en ese milagro que hizo. Es uno de los, si no el primero, es el más importante de nuestro Señor Jesucristo en su vida pública. Otra mención, Santa María Madre de Dios, Marcos 3, del 31 al 35. Está hablando que nuestro Dios está predicando, y de pronto llegan y le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos lo están esperando. Claro, los hermanos protestantes se aprovechan de esta circunstancia porque no conocen que nuestro Señor evidentemente no tuvo hermanos, que es unigénito, que es hijo único de Nuestra Señora, y obviamente no tiene más hermanos, pero aquí menciona la palabra hermanos porque entre primos se llamaban hermanos. Como yo sé que hay muchas curiosidades al respecto y no entendemos cómo, y no conocemos la Biblia, hay un video que les puedo recomendar muy, muy efectivo para entender esto, que es el padre Luis Toro. Pueden buscar en YouTube, Padre Luis Toro, los hermanos de Jesús, y él aclara ahí cuando se habla de que tuvo varios hermanos y los nombra, Judas y Santiago, y bueno, pero realmente son primos, porque más adelante con citas bíblicas logra explicar de dónde son esos hermanos, que son finalmente primos, familiares o parientes que tiene nuestro Señor. Y a él les dice, pues, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, al final, él dice, son los que cumplen la voluntad de mi Padre. Entonces nos está enseñando esto de la voluntad de Dios. Ahí, otra mención importante, Nuestra Señora Santa María en la vida pública de nuestro Jesucristo. Santa María acompañando a Jesús en la cruz. Las revelaciones de la mística Santa Faustina Kowalska, de esta alemana, la mística alemana que se llama Catalina Emmerich. Bueno, hay muchas místicas que tuvieron el regalo de nuestro Señor de haber visto su crucifixión. Y en esta crucifixión ellas relatan que nuestro Señor está con los dos ladrones, y no se les puede decir dos ladrones buenos, sino dicen el buen ladrón y el otro. No es que sea el buen ladrón, sino es el ladrón arrepentido y el otro ladrón que no se arrepiente. Entonces, en ese sentido, cuando nuestro Señor está en la cruz y ya está moribundo, pues está Nuestra Señora con 20 mujeres más. Es una curiosidad que narra Santa Faustina Kowalska y Ana Catalina Emmerich. Está con 20 mujeres más que la están acompañando, y un solo hombre que es amigo de Jesús, el apóstol querido, como lo conocemos a San Juan. Los demás apóstoles estaban asustados, pero San Juan estuvo sereno, estuvo acompañando a su hermano, a su maestro, a su Dios, que sabía quién era él. Y en ese momento, no solo María aparece acompañando a nuestro Señor, en ese momento que es narrado que estaba María con Juan, como lo narra Juan 19 al 26, sino que también nuestro Señor hace un regalo maravilloso, y yo diría que el más importante o el más trascendental en el Nuevo Testamento, y es cuando le anuncia a Juan, ahí tienes, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, le dice a su madre, a María Nuestra Señora, madre, ahí tienes a tu hijo. Es una forma muy, muy, muy importante para todos nosotros de entender que nos está regalando a su mamá, y nos está regalando a su mamá de una manera impresionantemente contundente, porque en la cruz ya sabe que le quedan pocas horas, y de las últimas pocas palabras que dice es, ahí tienes a tu madre, madre, tienes a tu hijo. Es decir, te encomiendo esta humanidad, y humanidad esta les dejo a mi madre como madre de ustedes. Acabo de tener una experiencia también en una de las charlas que vimos esta semana de la Virgen de Guadalupe. Tuvimos una meditación, una oración muy bonita, y al final una persona se acerca y me dice, Juan Carlos, yo en esta experiencia que tuve, mientras que estábamos orando un pequeño retiro guadalupano que hicimos, mientras que estaba orando, vi que nuestro Señor, vi una imagen de nuestro Señor que se acercaba y me entregó algo. Y cuando vi que me había entregado en mis manos, me entregó un rosario.
Entonces, para mí fue contundente este mensaje porque una persona le dije, ¿y tú rezas el rosario? Me dijo, no, yo no rezo el rosario, pero estoy perfectamente entendiendo que nuestro Señor me está dando un rosario para que lo rece, porque en ese rosario hay muchas bendiciones. Entonces, para mí fue muy impactante escuchar ese testimonio esta semana y contrastarlo con todo lo que hemos visto de nuestro Señor en la cruz, de cómo Nuestra Señora es reconocida, de los milagros por intercesión, porque sabemos que Nuestra Señora per se no hace los milagros, sino los hace por intercesión. Ella es una obra de milagros y regalos en dones para nosotros para interceder ante nuestro Señor. Así que es importante verla como la intercesora. Y eso es importante, ¿no? Aunque siempre, aunque seamos muy marianos, el centro de todo va a ser nuestro Señor Jesucristo. Somos cristocéntricos ante nada. Y obviamente, si vamos al final de la Biblia, vamos a encontrar, bueno, antes de llegar al Apocalipsis, vamos a encontrar los Hechos de los Apóstoles, en donde dicen que todos ellos perseveraban en la oración con el mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, María, la Madre de Jesús y sus hermanos. O sea, nuevamente los Hechos de los Apóstoles, que el apóstol San Lucas narra, pues nos van a contar, porque es una experiencia maravillosa. Ella estuvo en el momento en que el Espíritu Santo es entregado por Dios aquí a nosotros en la tierra. Así que es una maravilla volver a entender que Nuestra Señora estuvo con los apóstoles, estuvo acompañándolos, ella era el soporte de ellos, era la oración. ¿Cuántos dones? Que no lo dice la Biblia porque ella no quiere figurar, como tampoco San José, ella no quiere ser el centro, pero ¿cuántos dones más tendría que no entendemos que pasó en la Galilea del siglo I o la Israel del siglo I? Así que es una maravilla que narre nuevamente que ella también recibe al Espíritu Santo cuando llega el Espíritu Santo y están ahí en el cenáculo, ¿no? Escondidos antes, ya a los 50 días que llega el Espíritu Santo. Finalmente, volvemos ahora sí al Apocalipsis. En Apocalipsis 12 y 7 se está hablando de que al final de los tiempos, no en el fin del mundo, porque no se habla del fin del mundo, sino al final de los tiempos. El final de los tiempos es una forma de decir previo a la llegada de Jesucristo nuestro Señor aquí en estos tiempos, que es la parucía. Nosotros le decimos la parucía. Entonces, en el final de estos tiempos, hay una mujer vestida de sol, parada sobre la luna, con un manto de estrellas. ¿A quién están describiendo? Están perfectamente describiendo a Nuestra Señora en la advocación de Guadalupe. Es perfecta la descripción. Si ustedes, los invito a que todos revisemos con calma y están describiendo. Algunos de ustedes ya han visto nuestras charlas de la Virgen de Guadalupe y van a ver que la descripción se adapta perfectamente a ella, y es ella quien al final de los tiempos derrotará el demonio. Imagínense, ni siquiera no está encomendado a San Miguel ni sus arcángeles. Claro, ellos acompañan a Nuestra Señora, pero es ella la que en el desierto tendrá una lucha contra el dragón, y obviamente él sabe y por eso le teme, le tiene tanto odio a Nuestra Señora, porque él sabe que él al final será vencido por ella, que es nuestra madre, la que nos encomendó. Entonces, nuevamente en la Biblia vuelve a salir el nombre de Santa María, que es esta mujer que está vestida de sol sobre una luna con un manto de estrellas. Es absolutamente hermoso. Así que esos son como los puntos más destacados de esta advocación de María, de esta presentación de María en el Nuevo Testamento. Ya la habíamos visto con Wilson en el Antiguo Testamento, que la anunciaban desde muchas profecías, fue anunciada, y finalmente ya la vemos en el Nuevo Testamento figurando como una madre amorosa, la que cuida a su hijo y la que queda para la posteridad para nosotros. Y le regalo de despedida las palabras que ella le da a San Juan Diego. A San Juan Diego le da unas palabras porque está muy angustiado, tiene que buscar un sacerdote, su tío se está muriendo, entonces se encuentra con Nuestra Señora, no le cumple una cita, pero ella, al ver esa angustia de Juan Diego, le dice unas palabras que también hoy en día nosotros nos dicen, que hay mucha angustia, hay mucha convulsión de este mundo tan agitado que está, las guerras, acabamos de ver el terremoto de Turquía. Bueno, cuántas cosas tan fuertes están pasando. Así que ella nos da estas palabras para que tengamos esa fuerza y ese soporte de seguir confiando y fortalecer nuestra fe. Nuestra Señora le dice a Juan Diego y nos dice a nosotros: ¿por qué te preocupas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso, hijitos, necesitan de alguna otra cosa?
Con esta reflexión, con estas palabras tan hermosas de Nuestra Señora, nos despedimos sin decirles antes que ella le dice a Juan Diego que ella es la madre de toda la humanidad, pero especialmente de los que la amen, la busquen, confíen en ella. Así que esperemos ser nosotros esos hijos predilectos de ella y ser buenos hijos en estos momentos donde tenemos que ser pescadores de hombres y evangelizar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en esta presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Wilson. Y bueno, daremos paso a las preguntas de nuestro auditorio. Y antes quiero mandar saludos a nuestros participantes. Mando saludos a Alicia Páramo, a Silvia Noemí, a Betty Cabrera, a Sonia Vega, Miguel Ángel Fuentes, Laura Vidal, Esther de González, Juan Navarro, que amablemente nos indican, nos dan bendiciones, les alegra que hayamos pensado en estos temas para que puedan ellos conocer más acerca de nuestra Santísima Madre, nuestra Virgen Santísima. Y entonces daremos pie a las preguntas. En realidad no han dirigido la pregunta a alguno de ustedes. Entonces yo sí quisiera que si nos pudieran dar su opinión ambos acerca de esas preguntas sería maravilloso. Si empezamos como nada más por simple orden como iniciamos, siempre inicia Wilson y luego continúa Juan Carlos, si les parece bien. Y iniciamos con las preguntas. Dice la pregunta. Perdón mi ignorancia. ¿Cómo fue concebida la Virgen María sin pecado original? Por favor, mil gracias y que tengan bendecido día. Ok. Bueno, aquí aquí hay una cosa muy importante desde el desde el punto de vista. María es la es la madre de Cristo. y por Lo tanto, Dios tuvo que buscar una una madre inmaculada. Y bueno, Santísima vida con ese propósito. Desde el comienzo ella se pensó en como la Dios, el verbo. Eso es básicamente la base lógica por la cual se considera a la Santísima Virgen, ¿no?, que fue concebida sin pecado. Gracias. No te oímos, Virginia. Se te fue la voz, Virginia. Sí, perdón. ¿Pudiéramos contestar la misma pregunta, Juan Carlos? Sí, digamos, ahí tenemos dos concepciones, ¿no? También hay un poquito de confusión para los que no conocemos o los que estamos empezando a entender los fenómenos católicos, que nuestra historia, nuestro catecismo, y hay una concepción que es la concepción de Nuestra Señora, ¿no? La concepción cuando ella fue concebida sin pecado. Nuestro Señor o Dios Padre tenía un proyecto para que su Hijo llegara de una manera muy especial, pero no podía llegar a la tierra de una manera con pecado original, que es el que teníamos nosotros desde Adán. Entonces ella fue concebida sin pecado original. Mañana es el día de la Virgen de Lourdes y ella también proclama, ¿no?, la concepción, la Inmaculada Concepción. Y también la concepción de su Hijo Jesucristo, también fue concebido sin pecado. Como ella es una mujer pura, escogida por Dios desde el principio de la creación, pues escoge a María, María es concebida sin pecado y ella a su vez es concebida. Cuando estaba explicando Wilson cómo María logra tener un bebé, seguramente algunos no conocemos, pero ¿cómo logra tener un bebé? Porque es Dios mismo, el Espíritu Santo, que la toma y la fecunda. Ustedes podrán ver una curiosidad bien especial en los videos de Ricardo Castañón. El doctor Ricardo Castañón ha empezado a investigar acerca de los milagros eucarísticos, de las hostias consagradas que se convierten en carne y en vino. Y cuando coge una hostia, finalmente y lo lleva a un laboratorio sin decirles a los científicos que es un pedazo de carne de miocardio, del corazón,
y tiene cromosoma, pues ahí tiene el cromosoma X y el cromosoma Y no está presente. A ver si no lo estoy haciendo al revés. Tiene este tejido no tiene los dos cromosomas de padre y madre. Tengo entendido que uno de los dos cromosomas es el que aporta el padre, creo que es el Y el X el que aporta el padre. Entonces, solo tiene el cromosoma, evidentemente, de la madre, porque el padre no tiene. Es una cosa maravillosa y ustedes van a encontrar esta curiosidad en los videos de Ricardo Castañón. Entonces, cuando nos preguntamos cómo es posible, pues a la luz de la mente, a la luz de la ciencia, no es posible, pero sí es posible entenderlo desde el punto de vista espiritual, católico, y con la gracia de Dios todo es posible. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta de Ruth Zavala. Dice, el ángel también le dice a la Santísima Virgen que el nombre del niño será Jesús, o solo se lo dijo a San José. Lo que la Biblia va a hacer es a José. Le dice, tendrás hombre Jesús. ¿No? Pero a la Santísima hay una referencia directa. Pero en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí hay una referencia. Porque dice, le pondrás un nombre Emmanuel. Y Emmanuel es nosotros, o sea, el Salvador, Jesús. Eso es lo que yo bueno, Juan Carlos, ¿podría más? Sí, les quiero compartir alguna de la parte de Mateo, el libro de la generación, y dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era un hombre justo y no quería amarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un niño, y lo llamarás Jesús. Su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el Señor sobre el profeta: hay aquí una virgen, que eso lo hablamos hace un momentico, hay aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Eso traduce Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. O sea, evidentemente, como lo hemos hablado ahorita, como lo dice nuestro hermano Wilson, se lo dijo a José, y también había sido predicho en una profecía donde sería el Emmanuel, ¿no? El enviado, el elegido por Dios. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, tenemos otra pregunta de Meg. Dice, los protestantes, en su gran desconocimiento de la Santísima Virgen María, siempre indican que ella es impura. ¿Con qué argumentos teológicos podemos explicar la santidad de la Virgen y su pureza? Bueno, aquí una cosa bastante importante en términos de que los protestantes, básicamente ellos creen en la Biblia. Y la Biblia básicamente es una fuente de la doctrina. Nosotros, los católicos, tenemos la otra fuente, el magisterio. O sea, la enseñanza de Jesús que hizo a sus apóstoles. Y la enseñanza que los apóstoles nos trajeron. Y esta enseñanza básicamente fue de boca a boca, ¿no? Nosotros podemos entender la historia que la Biblia pues, fue escrita más o menos casi 70 años después de que Jesús se fue al cielo. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús
después de su resurrección, que estuvo, digamos, 40 días, según el apóstol Juan, en donde nos dice que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos. Y entonces, y se quedó aquí. Y también dice, lo que enseñó Jesús no se podría escribir, no habría libros que podrían caber en la tierra. O sea, se refiere a que enseñó muchas cosas. Esas enseñanzas fueron de boca a boca y se dieron básicamente a los apóstoles. Los apóstoles lo transmitieron con tanta fidelidad a sus discípulos. Se nos ha ido la transmisión de Wilson. Entonces, si quisieras continuar, a ver. Como estaba diciendo Virginia y queridos hermanos que nos hacen la pregunta, como estaba diciendo nuestro hermano Wilson, pues hay muchos argumentos teológicos y hay mucha doctrina, hay mucho dogma. Los dogmas de la iglesia en cuanto a la pureza de Nuestra Señora, pues son muchos. Sin embargo, es muy difícil hacerle entender a un hermano protestante que crea en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros estamos enseñados. Yo tengo como una experiencia personal en cuanto a esto y a veces he podido confrontar alguna situación de esta con ellos y es decirles, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, claro, ahí lo dice. La Biblia dice que es el Hijo de Dios y yo creo, yo sigo a Jesús. Bueno, usted que es protestante, usted sigue a Jesús, yo también. ¿Usted que Jesús es santo y es puro? Sí, Jesús es santo y es puro. ¿Usted cree que Jesús se equivoca y Dios Padre se equivoca? No, yo creo que Él no se equivoca. Entonces, si es santo, es perfecto, es puro, es el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo es posible que se haya equivocado enviando a su hijo a través de una mujer impura, pecadora, a una mujer que no tenía los dones ni las características para ser verdaderamente una hija perfecta y la madre de Jesús? Entonces, bajo esa lógica, no hay otra forma de entender una situación diferente en donde ella no sea perfecta, en donde ella no sea pura, en donde ella no sea digna de veneración, porque ellos dicen que ellos adoran a Jesucristo, a Dios Padre, pero a la Virgen la tienen de lado. Entonces están desconociendo como en su familia, eso es como si dijeran que su papá es muy importante, pero su mamá no vale nada. Y muchas veces la mamá es la que sacó la cara por la familia, la que ayudó. Entonces, si nuestros hermanos, por lógica deductiva, entendieran que ella es la madre de Dios, la madre del mismo Hijo de Jesús, que es la Trinidad perfecta, no dudarían por un segundo en pensar que ella no es pura, que ella no es virgen, que ella no es santa, que ella no es perfecta y digna de veneración. Esa es como la lógica que yo tengo para esa respuesta. Dale, Víctor, qué pena que te saliste porque estás en Japón muy lejos, pero bueno, aquí estamos. No se te oye. Yo quería decir básicamente de que, bueno, complementando lo que tú dices, en primer lugar, por la ignorancia de los protestantes, ¿no? Ellos básicamente como se refieren a la Biblia y lo interpretan a su manera, porque la interpretación de la Biblia tiene que interpretarse de acuerdo al magisterio, ¿no? La tradición digamos, de la reverencia a la Santísima Virgen viene desde hace muchos años, desde casi el comienzo. Si ustedes ven, por ejemplo, incluso en las catacumbas existen digamos, bastantes imágenes de la Santísima Virgen. Y también, bueno, también, por ejemplo, las apariciones del Pilar, que fue el año 70. ¿No? Entonces, para mí hay una ignorancia en parte, digamos, al conocimiento y digamos, de la interpretación de la Biblia. En segundo lugar, una cosa lógica. Si la Santísima Virgen María, como tú dijiste, Juan Carlos, pues es la Madre de Dios, ¿no? Si es la Madre de Dios, pues tiene que ser la pura, la única, la especial, ¿verdad? O sea, no puede ser cualquier persona, ¿no? Dios escoge a su madre y para tomar carne de esa persona, una carne pura. Porque si nosotros analizamos desde el punto de vista científico, ¿no? La carne de Jesús, pues es 100% proveniente de la carne de María, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista cromosómico y desde el punto de vista, digamos, del ADN, ¿no? Entonces, pues, Jesús, como Dios, tiene que optar por una carne pura, ¿no? Por lo mejor, ¿no? Sin pecado. Y por eso es que, digamos, la Santísima Virgen, pues, es venerada como tal, como la Madre de Dios. Bueno, tal vez con eso contesta la pregunta. No, me parece muy interesante todas las respuestas, creo que nos aclaran muchísimo, porque si hay personas, incluso que están viendo esta transmisión y que no son católicos, son protestantes, y esto les causa inquietud, que hablemos de la Virgen María con esta veneración que le demos, porque sabemos que es purísima, pues es la Madre de Dios, como lo han dicho ustedes, ¿no? ¿Cómo podía el mismo encarnarse en una persona es realmente, ¿no? Pero sin embargo, esta cuestión que hemos hablado de poner a la Virgen María, de tratar de entender a la Virgen María en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, creo que hay más dificultad de entenderlo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque como que el Antiguo Testamento no es más difícil de hacer esa interpretación. Y ¿nos podrías explicar un poquito más cómo llegaste a las conclusiones en todos las partes de la Biblia donde te enfocaste en en Ruth, en los Salmos, que eran preámbulo para el anuncio de la Virgen María? Wilson, ¿nos podrías hablar un poquito más de eso? Mire, lo que yo he dicho no es nada propio. Básicamente está basado en las enseñanzas del magisterio. Y como le decía anteriormente, la Biblia tiene que interpretarse a la luz del magisterio. Si no, no se entiende. En cambio, los amigos protestantes, bueno, ellos pues no tienen el magisterio. ¿No? Lutero les quitó el magisterio. Y por lo tanto ellos lo interpretan a su manera. Y eso es lo que vemos. Por ejemplo, las sectas protestantes hay miles de sectas. Y cada una lo interpreta a su manera. Entonces lo que yo he hecho básicamente pues me he basado en el magisterio, en las enseñanzas de San Irineo, de los padres de la iglesia, y digamos también en lo que se dice en el misal, ¿no? En el misal católico, ¿no? Estoy hablando del rito tradicional, ¿no? Entonces, en donde pues se hace todas estas referencias a la Santísima Virgen María en sus fiestas, ¿no? Entonces no es nada propio. Es solamente tomado de lo, digamos, del magisterio y también de lo que enseña digamos, de lo que se venera en el misal romano. Sí, así es. Excelente aclaración. Porque sí, les estaba un poco confundiendo de dónde había tomado toda esta información. Y creo que es magnífico que se haga esa aclaración. Juan Carlos quiere decirnos algo. Como Anita aquí en el grupo interno nos está haciendo la observación muy válida, por cierto. Martín Lutero, cuando protesta, él tiene unos argumentos muy sólidos, ¿no? En la investigación que se ha hecho del motivo por el cual Martín Lutero protestaba. Recordemos que estamos en plena Edad Media, ¿no? Donde estaban pasando unas cosas fuertes con nuestra iglesia cristiana de la época, ¿no? Se estaba viviendo una persecución, había persecución a la iglesia perseguía también, Santa Inquisición, bueno, había muchas cosas, despilfarros de dinero, bueno, eso siempre ha pasado en la historia. Entonces él ve esas cosas y él quiere algo bueno, él quiso de pronto hacer algo como lo quiso hacer San Francisco, pero no fue inspirado por Dios, por supuesto. San Francisco sí fue inspirado por Dios cuando le dijo reconstruye mi iglesia. Él quiso hacer algo similar y ahí queriendo hacer algo nuevo hizo una cosa que no fue inspirada por Dios y ahí es donde no tuvo en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y cuando Él está entregando el pan a sus discípulos en la última cena, está entregando el vino, este es mi cuerpo y mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Y ellos lo niegan, ellos niegan eso, ellos dicen que ahí no está el cuerpo, que es una representación.
y muchas cosas. Nuestro Señor nos está hablando que los apóstoles, lo que en el sacramento de la reconciliación, que es la confesión, vayan y aten lo que tienen que atar en la tierra y desaten lo que tienen que desatar en el cielo. Entonces, eso es una forma en donde les está dando el poder, la potestad de hacerlo. Y entonces, este personaje, pues obviamente Lutero, él hace un sancocho, o yo no sé por quién se deja influenciar, por supuesto no era Dios, sabemos que fue perfectamente el demonio que le induce muchas cosas. Le está pasando hoy con la iglesia alemana, la iglesia católica alemana que quiere bautizar bueno, no entremos en esos detalles, porque no viene al lugar, pero también se está dando la misma situación en donde la palabra de Dios está tergiversando los principios y valores de Jesucristo nuestro Señor, no son los que es. Entonces, eso es lo que termina pasando, y peor aún, que empieza a nombrar obispos y religiosos que no tienen sucesión pastoral, que no tienen sucesión apostólica. Entonces, vemos muchos pastores de iglesia, como decimos en Colombia, pastores de iglesias cristianas de garaje, que están enseñando unas locuras y la gente cree esto en vez de volver a la esencia que es la iglesia de Jesucristo, con todos los errores que tenemos, pero es que la iglesia no se mira por lo que nosotros estamos haciendo, sino por lo que Él enseñó, y nuestra fe no puede estar basada en los malos ejemplos de los que nos hemos equivocado o no. Así que pienso que eso, como lo decía ahorita muy bien, es una creencia, decimos en Colombia, un sancocho que armó de muchas cosas, cogió de un poco de lo bueno, un poco de lo no tan bueno, hizo unas ideas, y por eso están tan confundidos los hermanos protestantes. Exactamente. Y pensamos bueno, hay que tener tolerancia y compasión por ellos, que el Espíritu Santo los ilumine para que lleguen a realmente conocer la divinidad, toda ¿verdad? No sé, ¿quieres decir alguna? Y hermanos, personas que han sido muy importantes en la iglesia protestante se han dado cuenta de que no encontraron soporte a muchas explicaciones que se les daban, como Fernando Casanova. Yo los invito a que veamos los videos de Fernando Casanova, un ex protestante, y muchos que han vuelto y ahora son muy importantes en nuestra iglesia. El mismo Ricardo Castañón, ateo radical, y son conversos por conocimiento, porque conocieron nuestra iglesia cristiana. Entonces, hay un pequeño ejemplo de por qué un cristiano con conocimiento se vuelve católico, porque no hay explicaciones en la iglesia protestante. Cristiano protestante, me refiero. Muy bien, vamos a agradecer a todo el mundo que se ha conectado el día de hoy, porque realmente ha sido maravillosa toda la exposición, pero queremos recordarles también que tenemos 2 eventos muy importantes que se van a generar en estos posteriores, y una es la consagración a San José, y la otra es nuestro Rosario Mundial, que va a ser el 20 de febrero desde Estados Unidos, y en esta ocasión vamos a tener las intenciones de orar por la inocencia de nuestros niños. Entonces yo quiero invitarlos muy cordialmente a que se unan este 20 de febrero para que juntos, todos, hagamos un ejército enorme orando a la Santísima Virgen por nuestros niños, y hagamos sonreír a la Virgen. Si Wilson quiere decir alguna cosa, adelante, Wilson. Bueno, yo solamente quería agradecer la presencia y la participación de todos, y decirles pues que de la Santísima Virgen lo que se diga es muy poco. Hay muchas cosas, ¿no? Y bueno, hubiésemos querido hacer una presentación mucho más extensa, pero realmente pues el tiempo que tenemos es muy corto, y hemos tratado de hacer un resumen de lo que se podía decir. Además quería también rogarles a todos, ¿no? Que los tiempos, como dijo el hermano Carlos, estamos en tiempos difíciles. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente orar y pedir, porque la iglesia está en una situación muy difícil. Estamos afrontando un posible cisma,
estamos afrontando una serie de problemas con los sedes vacantistas y estamos, digamos, y la ideología de género que se mete por todos lados. O sea, ahora es tiempo de orar. Yo les pediría que todos pues nos pongamos a orar y cambiar, porque la Santísima Virgen siempre nos ha pedido, hay que cambiar. El que no cambia, simplemente, digamos, todavía está, digamos, le falta mucho. Tenemos que cambiar, buscar superar nuestras debilidades y defectos que tenemos, para de esa manera, pues, ser los verdaderos soldados de Cristo. Es el tiempo ya que el ejército de María, ¿no?, con nuestra capitana, pues salgamos al frente para luchar. Y una cosa final quería decirles también, de que yo por mi parte estoy haciendo un apostolado básicamente de convertir a los testigos de Jehová, ¿no? Porque aquí vienen pues muchos testigos de Jehová a hablarnos y son gente, digamos, de buen corazón, que lo hacen de buena fe. Entonces pues yo he decidido pues reunirme con ellos, pues yo antes les votaba, les decía que no, pero ahora pues les invito y bueno, conversamos a ver la Biblia y pues, ¿por qué? La Biblia que ellos tienen es una Biblia, digamos, alterada. Y bueno, entonces, y hay que hacerles ver, digamos, lo que hay en la escritura, ¿no? Y bueno, eh, bueno, estoy tratando al menos de colaborar en eso, llevar, digamos, esos hermanos que tienen una sinceridad, pues, que entren en el camino verdadero, ¿verdad? Sí. Ojalá que se pueda hacer más. Muchas gracias, hermanos. Hay que tratar bueno, pues unirnos en oración y estaremos en el Rosario Mundial. Por supuesto que ahí estaremos. Claro, De aquí claro en Japón, el grupo de Japón está participando también con el rosario en japonés. excelente. Muy Gracias. bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas Gracias, gracias. Mejor dejamos que Juan Carlos haga la oración y yo me despido de ustedes porque está mi sonido muy viciado. Entonces, pero los esperamos en el Rosario Mundial, por favor, y estén atentos porque vamos a seguir hablando de la Virgen. Este año, cada primer viernes de cada mes vamos a tener temas y vamos a tener a Wilson y vamos a tener a Juan Carlos, que son maravillosos, hablando de diferentes temas. Ya posteriormente les vamos a dar a conocer todo lo que vamos a hablar en este año, pero va a ser maravilloso, no se lo pierdan, de verdad, va a ser imperdible. Los invito a que estén atentos y posteriormente les vamos a dar toda la información. Les agradezco muchísimo su presencia. No olviden, Rosario Mundial, 20 de febrero, desde Estados Unidos, por nuestros niños, la inocencia de nuestros niños. Y Juan Carlos, te pedimos que nos despidas con una oración. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Virginia, gracias a todo el equipo de Mater Fátima, al apostolado, y pues recordarles que estos tiempos son los tiempos que Mateo 24 nombra, ¿no? Es muy cierto todo lo que está pasando, pero son tiempos en donde Dios está regalando muchas gracias. Por eso quiero despedirme con la oración que Mamita María nos enseñó, ya que hoy es una noche mariana, una noche de recordarla en la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, como nos permitieron compartir. Pues hagamos esa oración que no la pudimos hacer completa. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo ha prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de toda su descendencia, por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.